El polígono de frecuencia nos permite saber cuáles son los saltos entre un determinado conjunto de datos. Primero tenemos en el ejemplo, dice el Colegio de Quito se realizó un examen de biología a 20 estudiantes para determinar sus notas que están entre 1 y 10. Sabemos que aquí están las notas, aquí tenemos las fórmulas de Sturges, tenemos el 5,29 que vendría a ser el intervalos, pero siempre se aproxima a un nivel superior. Tenemos máximos, mínimos, lo que es el rango, el número de intervalos determinado por la fórmula, los intervalos expresados mediante el rango. Tenemos los límites superiores para poder establecer lo que es el diagrama de polígonos de frecuencia. Primero vamos a herramientas, luego vamos a determinar lo que son los complementos de Excel que nos ayuda a las herramientas para análisis, debe estar chequeado todo eso. Luego vamos a la pestaña datos, elegimos análisis de datos, ponemos a hacer un histograma, seleccionamos los rangos de entrada que vendrían a ser las notas de los estudiantes. De ahí venimos lo que es el rango de clases que vendrían a ser los límites superiores que se estableció. Elegimos el 0 porque siempre debe estar desde el punto neutral para que esté bien el histograma, y siempre se pone para crear gráfico. De ahí ya tenemos lo que es el histograma con su debida tabla. Luego vamos a líneas, a modificar y establecemos lo que es el polígono de frecuencia. En lo que respecta al diagrama de regresión, siempre para hacer este gráfico se debe tener lo que son dos variables para poder hacer la correlación entre ellas. Lo que tenemos en este ejercicio, las dos variables vendrían a ser meses y los vendrían a ser también el sueldo. Podemos elegir como meses variable X, como sueldo variable Y. Tenemos que también haber realizado un previo análisis sobre lo que es el chequeo de análisis de datos con los complementos anteriormente nombrados. Elegimos análisis de datos, lo que es regresión, tenemos rango de entrada Y, lo que vendrían a ser el sueldo. También tenemos lo que es el rango de entrada X, que vendrían a ser los meses. Exactamente, ponemos los rótulos para que tenga visibilidad, elegimos una celda cualquiera donde esté la gráfica y tenemos el gráfico de probabilidad normal que se encarga de realizar la gráfica. Aquí lo que tenemos es un resumen prácticamente de todo lo que es en la correlación de las variables y cómo se comportan. Tenemos varias partes de estadísticas y aquí tenemos lo que es el gráfico. Vamos a aumentar el gráfico, vamos a lo que es a modificar un poco el gráfico, a la estética. Seleccionamos datos también para los rótulos en el eje horizontal, seleccionamos lo que son los meses para que esté visible en el gráfico y sea de una mejor apreciación. También modificamos el texto para tener unos mejores rótulos que se pueda visualizar de manera correcta. Abajo tenemos lo que es meses y en lo que es en la parte izquierda vamos a poner lo que son los sueldos del otro eje que sería el eje Y. En lo que respecta, también vamos a establecer una línea de tendencia para poder determinar la correlación entre las dos variables. En cuanto a lo que es el diagrama de barras prácticas, es un diagrama simple que ayuda a realizar o ayuda a obtener lo que es el comportamiento de datos, que en este caso vamos a realizarlo con el mismo ejercicio de polígonos de frecuencias. Tenemos el estudiante, tenemos las notas, en esta vez enumeramos de mayor a menor las notas para tener una mayor visibilidad al momento de establecer lo que es la frecuencia absoluta que va a ser determinada mediante los datos que se encuentren en el límite inferior y en lo que es el límite superior. También lo que tenemos, tenemos también la frecuencia relativa. También tenemos la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Para poder realizar el gráfico necesitamos elegir la frecuencia absoluta, que es la que nos permite establecer la cantidad de datos en un rango establecido entre el límite inferior y el límite superior. Seleccionamos la frecuencia absoluta, a la pestaña insertar, elegimos el diagrama de barras prácticamente. Ahora vamos a modificar lo que es un poco la tabla, vamos a modificar lo que es la parte inferior de la gráfica para poder determinar los límites y para poder establecer o para poder identificar qué frecuencias absolutas están determinadas en ese rango. Y por último, para terminar, en Excel tenemos lo que es el diagrama circulares. En este caso tenemos un estudio realizado por la UNICEF a 30 niños donde se va a elegir 6 opciones de colores que son rojo, azul, verde, negro, blanco y amarillo.
Estos 30 niños y estos colores nos van a proporcionar una relación en lo que es porcentaje o para determinar también lo que es en casos de proporciones. Para poder establecer lo que es la gráfica del diagrama circular necesitamos seleccionar tanto las etiquetas o los títulos de nuestros datos, que vendrían a ser el color con sus respectivos 6 nombres, y las personas con sus respectivas decisiones o con las cantidades de personas que eligieron dicho color. Elegimos estos datos, vamos a lo que es a insertar, seleccionamos lo que es el gráfico 2D, y ahorita lo que vamos a hacer es aumentar o prácticamente vamos a modificar un poco el gráfico para que sea visiblemente mejor. Vamos a seleccionarlos para que se pueda determinar o se pueda representar lo que es porcentajes con un determinado diagrama de pastel.